Hoy me acompaña, o tengo el agrado de tener a doña Ana Muñoz. Ella trabaja en la municipalidad de Goicoechea, aquí junto a nosotros, ¿verdad? Nosotros también estamos en el cantón de Goicoechea. Un gusto servirle a toda la población que cuenta con nosotros. Ella tiene un máster en psicología clínica y tiene un diplomado en neuropsicología infantil y neuroeducación. Aparte de eso, ella es la jefa de la Oficina de la Niñez y la Adolescencia en la Municipalidad de Goicoechea. Para nosotros la biblioteca es súper importante este tipo de temas. El conversatorio de hoy es el bullying. Doña Ana nos va a estar educando y enseñando un poquitito a mí y a todos los papás, mamás y personas que se estén conectando a cómo manejar el bullying, qué es el bullying, ¿verdad? Cómo lo podemos enfrentar, cómo lo podemos evitar. Bueno, sin más por el momento, cualquier cosa, invitar a la gente que nos vaya a sintonizar, si tienen alguna pregunta, ¿verdad? O algo por el estilo sobre el tema, al final de la charla de doña Ana o ahí en medio, las vamos a estar resolviendo, contestando. Sin quitarle más tiempo, doña Ana, bienvenida. Gracias por conectarse, por apoyarnos, por ayudarnos en estos temas tan importantes. Adelante, si me hizo falta algo propio. Bueno, Ronald, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para la Oficina de Niñez y Adolescencia y mi persona es un placer poder estar con usted hoy compartiendo un tema tan polémico, ¿verdad? Tan vigente y tan importante como es el tema del bullying, que es un síndrome a nivel social, ¿verdad? Que cala grandemente en nuestra sociedad, en nuestras familias, en las instituciones públicas y privadas, y que ha generado un gran desgaste a nivel social, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de personas menores de edad, en donde uno, por ejemplo, no sé si usted recuerda hace unas semanas, en donde habían unos torneos de ¿cómo se llama?, de peleas y demás. Eso cala una mente y preocupa grandemente porque nos cuestiona a nosotros como sociedad qué estamos haciendo al respecto, y también nos invita a realizar cambios. Entonces, bueno, sin más, voy a proyectar una presentación que hice para el día de hoy y cualquier cosa que usted requiera, ahí podemos ir aclarando las dudas. Excelente. Permítame un momento, por favor. La estamos viendo. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces de bullying. Bullying es un término norteamericano, ¿verdad? No es de la lengua castellana, que viene realmente de lo que significa la palabra bull, que es toro, ¿verdad? Y que se refiere a las personas cuando están muy molestas y enojadas. Bullying, traducido al español, sería como acoso escolar y se visualiza principalmente en personas menores de edad. Entonces, por su definición, tal cual está acá, bullying significa, ya comenté, acoso escolar, y es una conducta, esto es muy importante, ¿verdad? Ir definiendo paso a paso qué es y qué no es bullying. Bullying es una conducta repetitiva, intencional, ¿verdad? De una persona menor de edad hacia otra persona menor de edad. No necesariamente suele darse en un contexto educativo, también se puede dar fuera del contexto educativo, y la persona que comete el bullying, o sea, en este caso vamos a llamarlo como el acosador, o el victimario, lo que pretende es someter, amedrentar y atemorizar física, psicológica y psicológicamente a la otra persona, ¿verdad? Existen muchísimos, algunos tipos de bullying, y vamos a irlos viendo de uno en uno. El bullying físico, ¿verdad? Que incluye todo lo que es
los golpes, los empujones, las patadas, escupir, esconder objetos, como lo que vimos hace unas semanas en las noticias, ¿verdad? El bullying verbal, que incluye, por ejemplo, la discriminación, los chismes malintencionados, ¿verdad? Amenazas, burlas, crueldades. El bullying psicológico, que incluye la agresión, una amenaza o una exclusión de algún grupo. El bullying sexual, esto es un nuevo término que se está incluyendo en la actualidad, que en donde se presenta acoso sexual o inducción al abuso sexual, ¿verdad? El bullying social, que es ignorar a una persona menor de edad del resto de un grupo. Y el ciberbullying, que incluye el acoso a través de las redes sociales con mensajes, publicaciones incorrectas y demás. Muy de moda actualmente en tiempos de pandemia. Es importante mencionar que el bullying no es, los tipos de bullying no son aislados, sino que se pueden presentar en conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el bullying físico, vamos a ver, puede ir perfectamente acompañado de un bullying verbal y el bullying psicológico y el ciberbullying, porque en cuanto se empiezan a publicar cosas a partir de las redes sociales y se hace masivo la situación, ya es ciberbullying entonces. ¿Cuál es entonces el ciclo del bullying? Porque el bullying tiene un ciclo. Vamos a hablar primero de la persona acosadora. Psicológicamente el perfil del acosador y los estudios mencionan que las personas que acosan vienen de hogares con algún tipo de disfuncionalidad o que viven violencia doméstica o de algún otro tipo en la casa, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, el ciclo del bullying inicia a partir del acosador y finaliza en la víctima. Entonces, el acosador es una persona que va a realizar activamente, ¿verdad?, la acción del acoso y toma parte activa, pero no está solo. El acosador tiene personas que lo están apoyando o que lo están siguiendo activamente, porque están los que lo siguen activamente, ¿verdad?, que son los que lo inducen también y lo refuerzan en la conducta, y aquellos que son pasivos, ¿verdad? Estas personas son los que les agrada ver el acoso, pero no se involucran ni para bien ni para mal. Y el acosador sabe que existen también. Los mirones no involucrados, que son aquellos que observan la situación del acoso, pero no se meten tampoco, pero no están de acuerdo con el acoso mismo, o sea, con la situación del acto en sí mismo, ¿verdad? Los defensores potenciales, que son los que desaprueban la situación del acoso y piensan que deberían ayudar, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen porque saben que van a estar amedrentados, van a estar perjudicados o amenazados por aquellos que están del otro lado. ¿Quiénes son los que amenazan a los defensores potenciales? Los apoyadores pasivos y activos y el que comete el bullying en sí. Los defensores activos, ¿verdad?, que son aquellos chicos, chicas o adolescentes que van a desaprobar el acoso y van a ayudar a la persona que es víctima. Ellos sí sirven de testigo, apoyan, se meten y no tienen tanto temor a las denuncias ni a las represalias. Y la persona blanco, que vamos a llamarla víctima, en este caso, la persona que es víctima de bullying, se ha visto que son personas que tienen un alto perfil académico, ¿verdad? Emocional, son personas exitosas y en donde, vamos a decirlo así, el acosador experimenta cierta envidia
¿verdad? O deseos de tener alguna de las características que tiene la víctima. Entonces, por enojo y por el deseo de yo tener esas características que la otra persona tiene y que yo no puedo obtener, digamos, a las buenas, entonces lo hago a las malas, ¿verdad? Lo presiono, lo acoso, lo intimido y algo que es muy importante, el bullying, el ciclo del bullying, cuando ya se comete el acto en sí mismo, va en escalonada. No es que de primera cuenta te golpeo, no. Es que de primero te hago miradas, en la clase te digo palabras, te empiezo a tirar papeles, luego en los recreos te puedo hacer una zancadilla, te digo cosas, luego de eso vienen los empujones y cuando la persona se intenta defender, ahí es donde vienen los golpes y las situaciones mayores. Esto cuando es físico, psicológico y cuando es en una modalidad presencial. Cuando es ciberbullying, ¿qué sucede? Pues simple y sencillamente yo le tomo una foto a Pedro y empiezo a escribir cosas de Pedro que no son verdad y las empiezo a publicar, las empiezo a mandar por WhatsApp o por otras redes sociales y masifico la situación. Y cuando me doy cuenta es que Pedro está totalmente visibilizado de una forma muy negativa que lo va a avergonzar. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuáles son las señales que a partir de esto los padres de familia tienen que observar en sus hijos? En las personas menores de edad, generalmente cuando hay una situación de acoso, siempre lo primero que se manifiesta, por lo general, es el área académica. Entonces, observamos que hay una disminución importante en el rendimiento escolar, pérdida de objetos, los chicos y las chicas ya no quieren ir a la escuela o al colegio, manifiestan enormemente sintomatología física, me duele el cuerpo, me duele la cabeza, me duele una pierna, me duele todo. El asunto es tratar de evitar la situación de ir al colegio, ¿verdad? Hay cambios a nivel del sueño, generalmente no duermen, no comen o comen de más. En el colegio hay un cambio drástico en su conducta. Si eran chicos que eran, digamos, que les gustaba salir al recreo, compartir con sus amigos y demás, ya no lo van a hacer más. Y se les ve muy irritables, que usualmente no suelen serlo, pero a partir de estas situaciones el patrón de enojo aumenta, pues obviamente ante la frustración de no poderme defender y por ende la tristeza. En algunos casos, y ya en los casos más severos, se observan también lesiones a nivel físico. Entonces, ¿qué es lo que los papás y mamás tienen que estar pendientes? A este tipo de cambios. A veces los cambios no son tan evidentes, suelen ser, digamos, un poco más sutiles. Sin embargo, la gran mayoría de los papás cometen el grave error de, a pesar de visibilizar estos cambios, le restan importancia. Entonces dicen, no, seguro fue que tuvo un problema, seguro fue que algo mínimo le pasó, se peleó con alguien, tiene que aprender a defenderse. Cuando el chico manifiesta alguna incomodidad y le dicen defiéndase de la misma manera en que lo provocaron. O sea, quiere decir que si Juan le puso una zancadilla a Pedro, entonces Pedro también le tiene que poner una zancadilla a Juan. Y eso lo único que promueve en sí mismo es el ciclo de la violencia, o sea, hace que la violencia continúe y no se corte. Y además de eso, se considera importante que los padres de familia acudan de buenas a primeras a los centros educativos
en donde conversen con el profesor guía o la profesora guía sobre la situación y consulte si también estos cambios son solamente en la casa o también están en el centro académico en sí mismo. Ahora bien, vamos hacia la otra parte porque es importante identificar qué no es bullying. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque el término bullying se ha generalizado demasiado y existen una gran cantidad de denuncias de las cuales algunas de ellas no se clasifican como conductas de bullying. Entonces, ¿qué no es bullying? Por ejemplo, recordemos que al inicio yo decía que el bullying es una conducta repetitiva y no es bullying cuando la conducta se produce por una única vez. Por ejemplo, si mi amigo no me invita a mi casa una vez, eso no es bullying. Si es una pelea aislada, una pelea entre grupos, que mi amigo no me admita en el Facebook, que no me quiera pasar una tarea, o que yo me di cuenta que hay un grupo de mejores amigos y no me incluyeron, de repente me peleo con mi mejor amigo, nos ponemos apodos entre todos, que esto es muy común en las personas menores de edad. Cuando hay un círculo grande de confianza, los apodos en sí mismos, perdón, armar equipos de trabajo y no incluirme. Por ejemplo, el profesor dice, bueno, hagan grupos de 4, los hicieron y no me incluyeron. Algunas veces los chicos dicen, me hicieron bullying y no es. Ir al cine o otra actividad y no invitarme. Eso tampoco es bullying. O por ejemplo, cuando un chico me saca la lengua una vez, tampoco es bullying. Entonces, el secreto para saber qué es bullying y no, ¿verdad?, es identificar si es una conducta de momento o si es una conducta que se produce a lo largo del tiempo varias veces, ¿verdad? Eso es importante para determinarlo. ¿Y cómo lo logro determinar? Bueno, como padre, madre de familia, a partir de la observación y en la confianza que existan en el hogar con mis hijos y la buena y adecuada comunicación. Muy bien. El Ministerio de Educación Pública posee un excelente programa que aborda las situaciones de bullying a partir de una serie de un proceso de extensión social que tiene, que se llama Convivir, y algunas otras instancias como la Contraloría de Servicios de Niñez y Adolescencia. A raíz de eso se ejecuta todo un protocolo que se pone en acción a nivel nacional y en donde existe una ley en contra del bullying y en donde se hacen campañas masivas en contra de esta situación que, como dije al inicio, es un flagelo social. Entonces vamos a ver este video que resume un poco lo que acabo de decir y nos enseña también qué debemos hacer a partir de la denuncia en el Ministerio de Educación.
Bueno, muy bien. Tal cual mencioné, el bullying por sí mismo es, tal cual veíamos en el video, un síndrome porque involucra varias esferas de la sociedad. El gran problema en este momento es que Costa Rica tiene a nivel latinoamericano uno de los mayores índices de bullying y se ha masificado, ¿verdad? Se ha hecho una conducta normalizada y esa es la situación, que se normalizan las conductas de violencia y nos quedamos en la mera denuncia, ¿verdad? Más allá de trabajar en la prevención, porque es una situación totalmente prevenible. ¿A través de qué? A través de la enseñanza de los valores, primero en las familias, de la buena comunicación y en detectar precisamente situaciones psicosociales que estén enfrentando nuestros personas menores de edad. Muy bien. Para ir finalizando mi ponencia y iniciar todo lo que es la fase de preguntas, quisiera mostrarles esta imagen que a mí realmente me ha cambiado bastante la forma de visualizar las cosas. Y es porque dice, hasta que cambies aquí, y se refiere no solo a la parte del corazón, sino también al cerebro, que esto implica un cambio a nivel personal. No hay un cambio en nuestra casa a nivel familiar, de nuestra dinámica, y tampoco puede haber un cambio a nivel de nuestras sociedades, de nuestra comunidad. Recordemos que los seres humanos vivimos en un ecosistema. Esto significa que vivimos en una comunidad y que trasciende de nuestra casa hasta las escuelas, colegios, instituciones en donde trabajamos y de ahí hacia nuestra sociedad. Y desde nuestra oficina tenemos el gran y real convencimiento que es solo a partir de la prevención y la enseñanza de los valores y promoción de los derechos que todos este tipo de situaciones se pueden prevenir. Por último, quisiera comentarles que la municipalidad posee una dirección de desarrollo humano en donde están varias oficinas, la oficina de la mujer, la oficina de diversidad y nuestra oficina, en donde brindamos atención psicológica gratuita a niños, niñas, adolescentes y sus familias, y nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono o nuestro número de WhatsApp, o bien a través de nuestra página de Facebook, ¿verdad? Entonces, ahí estamos pendientes siempre de recibir a todas las personas que llegan para ofrecerles soluciones a las situaciones que nos exponen. Muy bien, don Ronald, con eso termino mi presentación y entonces, si gusta, nos quedamos a la espera de consultas, preguntas, y de esta manera poder hacer más interactiva la ponencia. Claro, claro. Sí, bueno, muchísimas gracias, doña Ana. La información muy clara, muy concisa, ¿verdad? Al punto. Una presentación muy amena, muy bonita, nada aburrida. Gracias. No, con mucho gusto, más bien usted. Nos preguntan por acá, déjenme leerlo aquí en otra pantalla que tengo. Dice Gaby Bonilla, dice, hola, buenos días. ¿Cómo identificar si un niño sufre bullying? Ya usted habló un poquito de eso en una diapositiva, muy específicamente, ¿verdad? Donde vienen todos los que, no sé si serán así, síntomas, ¿verdad? Que puede presentar un chico o chica que está sufriendo bullying. Pero quizá, doña Ana, para responder un poquito mejor a Gaby Bonilla, desde su experiencia, los casos que ustedes han tenido, este tipo de cosas, ¿cuáles son esos síntomas todavía más comunes, ¿verdad? Los que usted ve que más se presentan, porque quizá no siempre sean todos al mismo tiempo o solo uno, ¿verdad? Bueno, para responderle a doña Gaby, voy a decirle lo que siempre le digo a todas las mamás y papás que llegan a la oficina.
Cada papá y cada mamá conoce muy bien a sus chicos y chicas y sabe cuando algo no está bien, ¿verdad? Entonces las mamás nos suelen decir, bueno, mire, es que yo siento que algo le pasa a mi hija porque no es normal en su cotidianidad. Quizá, y tiene usted razón en decir que no se presenta todo a la vez, o sí se puede presentar todo a la vez, ¿verdad? Pero lo primero que se presenta es una apatía, o sea, las ganas de no ir a la escuela, de no ir al colegio, de sentirme todo el tiempo mal, o sea, y hasta hacer berrinche cuando me levantan, ¿verdad? Entonces hay algunas mamás que nos dicen, Viera, es que cuando lo levanto o la levanto, son unos berrinches que yo ya no sé qué hacer. Y esto es seguido, entonces empiezan a faltar, obviamente empiezan a faltar, empiezan a perder materia, empiezan a bajar en su condición académica. Ahora, en tiempos de pandemia, y para aquellos chicos y chicas que han estado en sistema híbrido, se manifiesta de la misma manera. Entonces, si me tengo que conectar, no me quiero conectar. No me quiero conectar. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ver a esa persona o personas que digamos, que me hacen la vida imposible, ¿verdad? Y que me lastiman tanto, me genera aversión. Otra digamos, de los conductas típicas que se empiezan a presentar es que los chicos dejan de comer o comen demasiado. Esta es otra de las situaciones, y también cambios a nivel conductual como la irritabilidad o la tristeza. ¿Y cuál de las dos cosas se presenta más? Las dos. Siempre hay que recordar que detrás de un gran enojo, ¿verdad? Porque las víctimas lo que experimentan es un gran enojo por la frustración de no poder defenderme, ¿verdad? Hay una gran tristeza. Y esto en general, no solo en las situaciones de bullying. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Creo que queda mucho más claro. Es evidente, creo que usted tiene toda la razón de quién mejor que puede decir si el chico o la chica, ¿verdad? Tiene un cambio de actitud, que es tal vez lo primero que siempre se va a dar, que los mismos papás y mamás, ¿verdad? Que están ahí presentes y los ven todos los días y conocen cómo se levantan y conocen cómo se duermen, conocen, ¿verdad? De todo. Entonces, creo que muy buen punto ese. Luego tenemos aquí, dice, el cyberbullying es más común estos días. Aplican las mismas, aplican las mismas formas de atacarlo que se aplican las mismas formas. Me imagino que quiere decir es que se aplican lo mismo para las formas de abordaje. Exactamente. Ajá, sí, es exactamente igual. La lesión es la misma, ¿verdad? La lesión psicológica es la misma, es una gran lesión a mi autoestima primero, porque hay una invasión hacia mi espacio personal, ¿verdad? Es vamos a ver, el acosador, independientemente del tipo de bullying, transgrede mi espacio, ¿verdad? Mi dignidad, mi autoestima, cuestiona mis habilidades, porque recuerden que yo dije al inicio que era muy claro, el acosador acosa a la víctima por algo que la víctima tiene y el acosador no tiene. Y eso es matemáticamente correcto. Es como decir 2 más 2 son 4. Entonces, el ciberbullying es igual. Ahora, obviamente, estas situaciones pues hay que denunciarlas, ¿verdad? No nos podemos quedar callados, porque el gran problema del bullying es el silencio que se guarda por el miedo. Tanto, yo he visto casos en donde los mismos padres de familia tienen miedo de los padres de familia del acosador. Entonces, uy, no, es que viera que esa señora es muy bochinchera, es que es muy problemática, es que yo estoy segura que si denuncia se me va a hacer un problema mayor. Entonces se quedan callados, ¿verdad? Eso es un grave problema. Y también
quedarnos solamente en la denuncia quizás es el mayor de los problemas, porque atacamos la situación por las ramas, pero no desde la raíz. Si yo denuncio, pero no busco ayuda para tratar, sea al acosador o a la víctima, el problema va a seguir igual. La denuncia pasa, se pone un castigo, el castigo se debe de cumplir no por convencimiento, sino por imposición. Entonces la conducta se vuelve y se vuelve a repetir. Las secuelas en el bullying en general siempre son iguales, algunas más intensas, otras menos, pero siempre son iguales. Ok, sí, es que ya me queda mucho más claro también esta parte, porque a veces uno siente que tal vez el ciberbullying, como es desde un ambiente virtual, redes sociales, ese tipo de cosas, pues, tal vez sea un poquito más, creí que era un poquito más difícil seguirlo, ¿verdad? De cierta forma, imagino que las personas así también seguro lo creían, ¿verdad? Como uno ataca algo que ya queda en el Internet, y básicamente para siempre, ¿verdad? El Internet es un mundo por aparte, tiene sus propias reglas, por más que lo queramos regular, y de algo siempre se nos va a escapar, entonces seguramente por ahí andaba. Y es muy difícil en el tiempo, porque si por ejemplo yo denuncio una situación de ciberbullying, mientras la denuncio, mientras se le comunica a la red social, mientras la red social borra el archivo, imagínese usted el tiempo que ha transcurrido y se ha masificado la información. Y bueno, no solo se da cuenta Costa Rica, sino se da cuenta toda Centroamérica y medio mundo, ¿verdad? Hasta que lo quiten. ¿Y qué me garantiza a mí que alguien no vaya a guardar esa información o esa imagen en su computadora y no se reproduzca por redes sociales, sino que yo se la pase a una, dos o tres personas? Entonces, el daño es enorme, pero muy grande. Claro, sí. Dice por aquí doña Ana, dice, muy buena charla. Ahora bien, si un niño es el que hace bullying a sus compañeros como padre, ¿cómo identificar este tipo de agresión? Ajá, muy bien. Excelente pregunta. En el caso de los chicos que son acosadores o que son matones, generalmente uno identifica los patrones con la irritabilidad, la rebeldía y estar retando constantemente. Son chicos que son tremendamente retadores. Su rendimiento académico de por sí no suele ser como el más idóneo y son muy groseros. Entonces, por ejemplo, se refieren a los amigos, ay, es que fulano es tan idiota, tan estúpido, tan tonto, tan, ¿verdad? También suele identificarse porque a veces llegan a la casa con cosas que no les pertenecen. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sacó usted este lápiz? Me lo regaló Pablito. No, no fue que se lo regaló, fue que se lo quitó, ¿verdad? Entonces, generalmente este tipo de conductas en los chicos que son abusadores se detectan a partir de esto que acabo de decir. Ahora bien, esto cuando es visible, pero hay otros que no son tan visibles, ¿verdad? Entonces, a veces pasan desapercibidos y no es sino a partir de que la maestra o el profesor guía nos llaman a reunión que nos damos cuenta y las mamás y los papás se quedan asombradísimos porque dicen, yo jamás me imaginé que mi hijo, que es un crisol en la casa, pero que no quiebra ni un plato, usted me está describiendo una persona que definitivamente no conozco, ¿verdad? Entonces, siempre yo digo que la educación es una situación que no compete solo al centro educativo por sí mismo, sino que la educación empieza en el seno familiar, inicia en el seno familiar. Entonces, a partir de que yo tenga una buena comunicación con el centro educativo, es que yo también me puedo dar cuenta en los casos de los chicos que no se nota mucho las situaciones, este tipo de situaciones, si están infringiendo o no algún
alguna ley, ¿verdad? Esto es importante de tomar en cuenta. Existe una ley penal juvenil que inicia a partir de los 12 años. Los chicos a partir de los 12 años son sujetos de denuncia, los chicos y las chicas. Algunos de ellos, o he visto, por ejemplo, docentes que les dicen, mire, cuidado con lo que hace porque ya usted sabe que lo pueden denunciar. Entonces, a partir del miedo que les enseñan, no a partir de la convicción real de que no se hacen las cosas. Súper bien la respuesta. Muchas gracias, doña Ana. Tenemos acá, dice, ¿cómo debe actuar la persona que es blanco? O sea, que es el blanco. Ok, la persona que es víctima. Bueno, la persona que es víctima, no sé si nos está viendo alguna persona que ha sufrido de bullying o que lo sufre, pero si es así, yo quiero decirle que es una persona tremendamente valiente, que es una persona muy valiosa y que no se debe quedar callado. Tiene que buscar ayuda. Y bueno, ¿en quién? En la persona que más confía en ese momento. Puede ser un profesor, puede ser una profesora, en mi casa, con algún amigo, pero tiene que contarlo. Y lo primero que se debe hacer es contarle la situación a alguien que realmente me pueda ayudar, ¿verdad? No que realmente vaya a quedarse callada también conmigo, que me vaya a decir, mejor no hagamos nada para evitar problemas. Entonces existen muchísimas instituciones que pueden colaborar con la situación, existen líneas, está el 911, yo podría llamar al 911 y solicitar que me pasen con alguna línea, con la línea de emergencia del pánico, la línea cuenta conmigo, pueden llamar a nuestra oficina, en fin, pueden tener en este momento acceso a ayuda, hay muchísima, ¿verdad? Y en virtualidad, las instituciones han desplegado toda una serie de estrategias y técnicas para que la ayuda siempre se siga dando desde la virtualidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, buscar ayuda. Y también, y algo que es muy importante, es preguntarme, ¿me merezco yo esto? Ninguna persona, en ninguna circunstancia, merece ser agredida. En ninguna, bajo ninguna circunstancia. La agresión es una situación que no debe ser permitida bajo ninguna esfera. Eso es lo más importante. Perfecto, muchísimas gracias, doña Ana. Esa sería de momento la última pregunta, doña Ana. Cualquier cosa, invitar a la gente que vaya a ver este en vivo o video que va a quedar en Facebook después. Igual tienen más dudas o por el estilo, que nos dejen ahí comentarios. Nosotros con mucho gusto se las hacemos llegar a doña Ana, que claro, ha sido de mucha utilidad hoy. Es un tema que realmente uno, ¿verdad? Se ve sencillo en la explicación, pero es complejo a un nivel de sociedad, es complejo a un nivel de tratamiento, es complejo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos entender a las personas cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, doña Ana, agradecerle muchísimo por conectarse hoy con nosotros. Esperemos poder seguir trabajando más de la mano, ¿verdad? Apoyando claro. más. Agradecerle también a la Municipalidad de Goicoechea, que todo este tiempo nos han ayudado tantísimo. Le ha ayudado tantísimo la biblioteca, no nos ha hecho falta por dicha nada. Y vamos a estar informando a la gente que más podemos venir haciendo. Se me olvidó mencionar que esta charla es en referencia al 2 de mayo, ¿verdad? Si no me equivoco, es el día contra el bullying. Contra el bullying. Sí. No, es un día internacional, doña Ana, perdón. Es un día internacional contra el bullying. El bullying se ha masificado tanto, ¿verdad? Que no solo se ha hecho necesario su denuncia, sino también su prevención, que es ahorita en donde las entidades nacionales e internacionales intentan trabajar sobre la prevención para que esto no suceda, porque realmente es un flagelo a nivel social.
Ok, sí, nada más, aquí nos llega una última preguntita. Dice, ¿solo se da en menores de edad? No, se da también en personas mayores de edad y en distintos contextos. Lo que pasa es que, vamos a ver, por ejemplo, puede ser a nivel laboral, pero no se llama bullying, se llama moving, ¿verdad? Pero, en fin, se da, no. Esto se da en todas. O sea, nosotros hemos tenido casos inclusive de personas adultas mayores con este tipo de situaciones de acoso. Entonces, no se llama bullying, pero se llama acoso. Y puede ser acoso en muchísimas esferas. Y tiene muchos nombres. Pero esta es una pregunta también bastante interesante. No solo se dan personas menores de edad, pero sí quiero aclarar que las secuelas siempre son las mismas. Lo que pasa es que cada etapa del desarrollo tiene su distinta forma de manifestar las situaciones. Entonces, y cada persona, como yo lo decía, es única. Entonces, habrá algunos que se quedan callados y les duele más la cabeza que a otros. Pero al final de cuentas es eso, les duele. Exacto. ¿Verdad? Y nos duele porque se nos está violando un derecho. Claro, sí. Tiene todo el sentido. Pero muy buena la pregunta, sí, porque yo creo que el bullying seguramente se ve, tal vez su tratamiento o enfoque está un poquillo más direccionado a lo que es el nivel educativo, ¿verdad? Los chicos y las chicas, porque en teoría seguramente, no sé, si estoy equivocado, uno ya como adulto esperan que uno ya reaccione de una manera diferente o busque sus propios medios para arreglar la situación, algo por el estilo. Y tal vez los chicos y las chicas se ven un poquito más, ¿verdad?, perdidos en el mundo, que apenas están conociendo, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo porque en las personas menores de edad el asunto de la competitividad y la territorialidad es muy marcado, ¿verdad? Entonces son factores que pueden exacerbar este tipo de situaciones, pero no estamos las personas adultas eximidas de esto, ¿verdad? Uno, como usted dice, esperaría que no por un asunto ya de madurez, pero eso no siempre sucede. Tiene toda la razón, sí. Bueno, doña Ana, muchísimas gracias. Yo con usted me quedo un ratito más y así despedimos el en vivo. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron y ya saben, cualquier cosa, las preguntas las hacen en el comentario y nosotros vemos cómo le respondemos. Hasta luego. Gracias, muy amables.